Bienvenidos a la nueva catequesis de Primera Comunión. Hoy vamos a tratar el tema número 40. El tema número 40 está ubicado en sus libros en la página 80. ¿Qué es el nombre del tema? Preparación a la venida del Espíritu Santo. ¿Esto por qué? Porque el próximo fin de semana vamos a celebrar Pentecostés. ¿Qué significa Pentecostés? Pentecostés significa la venida del Espíritu Santo. ¿Y qué es Penta? Penta es 50. 50 días después de que Jesucristo resucitó, viene el Espíritu Santo. Por eso Jesucristo, antes de ascender a los cielos, dijo: mirad, yo voy a enviar sobre vosotros la promesa de mi Padre. ¿Y cuál era esa promesa? No es otra que el Espíritu Santo. Esa es la promesa del Padre. También dice: vosotros permaneced en la ciudad hasta que seáis revestidos de poder desde lo alto. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos no podían ir a anunciar a Cristo sin haber recibido el poder de lo alto. Y que repetimos, es el Espíritu Santo. Porque nadie que se considere seguidor de Cristo puede hablar de Él si no es el Espíritu Santo el que lo impulsa. Nosotros todos los que somos catequistas, los que leen en la iglesia, los sacerdotes, todos somos impulsados por el Espíritu Santo. ¿Que somos pecadores algunos? Sí. Pero entonces, ¿cómo actúa el Espíritu Santo? Porque Él tiene la necesidad de manifestarse y por eso nos utiliza a nosotros, amellados con nuestros defectos, con nuestros pecados, pero necesita anunciar a Cristo y Él nos transforma, Él nos hace diferente. Cuentan que la venida del Espíritu Santo fue un momento tan especial. Resulta que estaban todos reunidos. Imaginémonos todos reunidos, incluso de pronto estaban en oración y en ese momento se siente un viento fuerte, huracanado, y se posa sobre ellos unas lenguas como de fuego, y dice que actuó en ellos de una manera tan fantástica que incluso había gente que hablaba diferentes lenguas, había gente de diferentes lados, y todos ellos se lograban entender, porque el Espíritu Santo es esa fuerza arrolladora. Por eso una persona que tenga el Espíritu Santo siempre es feliz, alegre. Usted no puede considerar a una persona espiritual, porque a veces decimos que el que ora mucho, el que reza mucho, el que va siempre a misa, ay, tan espiritual, pero no sonríe, es como amargado, y entonces no es espiritual, porque el Espíritu Santo es alegría. Dicen que es ríos de agua viva. Imagínense ese caudal de ríos de agua viva. No, un agua clara. ¿Clara por qué? Porque el Espíritu Santo hace eso. Limpia corazones. Ríos porque trae abundancia, hace brotar de nosotros cosas maravillosas. Hace hacer en cada uno de nosotros cosas que por nuestras propias fuerzas no somos capaces. Por eso cuando nuestros padres a veces nos dicen que tenemos un examen, ay, que el Espíritu Santo lo ilumine, es verdad, el Espíritu Santo hace brotar lo que nosotros a veces con nuestras propias fuerzas no somos capaces, pero para eso es necesario un compromiso, porque no podemos pretender que tenemos un examen y pedir la iluminación del Espíritu Santo cuando no hemos estudiado. No tiene que haber una disponibilidad de corazón hacia el cambio, hacia la transformación, para que de verdad Él actúe en nosotros. El don del Espíritu Santo es un regalo maravilloso de Dios, dado a todos. En el Antiguo Testamento muchos esperaron la manifestación del Espíritu Santo, pero solo fueron dados a algunos profetas e incluso a algunos patriarcas. Pero hoy día es dado a nosotros, a todos, es un regalo para todos, es maravilloso, es grande, es poderoso.
Mire que dice que se manifestó a los apóstoles como lenguas de fuego. ¿Y qué es el fuego? El fuego lo que toca quema, pero en este caso es positivo. ¿Quema cómo? Quema porque hace brillar en nosotros, porque hace salir ese fuego, esas ganas de vivir, esas ganas de hablar de Cristo. Muchos de ustedes muchas veces le preguntan, ay, tú vas a misa todos los domingos. Y a veces sí lo hacemos y nos avergonzamos porque dirán que nosotros somos que unos santurrones por hacerlo de esa manera, pero no, nosotros nos sentimos o tenemos que sentirnos orgullosos de Cristo, porque ese Espíritu Santo nos lleva a Cristo, transforma nuestros corazones para que Cristo entre. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Jesucristo se fue y incluso los apóstoles estaban tristes porque Jesucristo se iba, pero él dice, no, tranquilos, que viene un poder de lo alto que es incluso más fuerte que yo y permanecerá con ustedes siempre. O sea que el Espíritu Santo camina con nosotros, está con nosotros. Por eso hay que pedirle a Él que nos ilumine cada área de nuestra vida, cada decisión, en nuestro trabajo, en nuestros estudios. Tú, que eres niño, que tienes quizás 8, 9, 10, hasta 11 años, también eres beneficiario de ese Espíritu Santo. ¿Y qué hace ese Espíritu Santo en ti? Transformarte, te hace mejor persona y sobre todo te hace una persona más alegre, como lo dije ahora. El Espíritu Santo transforma los corazones, vuelve a veces ese corazón de piedra que muchos tenemos y nos vuelve con un corazón más amoroso, lleno de vida y sobre todo de solidaridad con los demás. Entonces ese Espíritu Santo nos tiene que llevar a nosotros a una transformación completa. Si ustedes miran en su librito, por ejemplo, ahí hay una pregunta. A veces sientes que te falta valor para compartir con tus compañeros lo que vives en la catequesis. Por ejemplo, tú serías capaz de recibir esta catequesis y ir a hablarle a los amigos de ella. Yo creo que te daría pena, ¿cierto? Pero el Espíritu Santo hace que eso no ocurra, hace que anunciemos la palabra sin que nos dé miedo. Entonces, por eso es muy importante el Espíritu Santo en nuestros corazones. Y también dice, ¿qué crees que te hace falta para tener ese valor de ir a anunciar la palabra de Dios, de anunciar a Cristo? ¿Qué te hace falta? Pues eso, el Espíritu Santo. Nadie que se pare a hablar del Señor puede decir que va a hablar de Él si no tiene el Espíritu Santo consigo. No puede confiar en sus propias fuerzas. Tiene que depositar su confianza en Él, porque Él es el capaz de que nosotros digamos lo que está de acuerdo a Dios, no nuestras propias palabras, no decir lo que nosotros pensamos, sino lo que quiere Dios que se diga. Y eso solo se logra a través del Espíritu Santo. Pero les tengo una maravillosa noticia. De por sí el Espíritu Santo es un don y es una maravillosa noticia. Pero resulta que el Espíritu Santo trae consigo 7 regalos maravillosos. Y esos 7 regalos maravillosos se llaman los dones del Espíritu Santo, que como buenos católicos cristianos nos lo tenemos que aprender. ¿Y cuáles son? Sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Ahora, ¿qué significa cada uno de esos dones? Sabiduría. ¿Qué significa sabiduría? Sabiduría es estar pensando siempre en lo justo. Salomón, uno de los reyes de la antigüedad y de toda nuestra historia religiosa, Dios le dio oportunidad de escoger algo que él quisiera. Y él le pidió a Dios sabiduría. ¿Por qué sabiduría? Porque él era un gobernante y él necesitaba ser justo. Él necesitaba darle a cada uno lo que merecía.
Entonces por eso él la pidió y resulta que cuenta la palabra que fue el hombre más rico, que todo lo tuvo. Por eso nosotros pedimos a Dios sabiduría, ¿para qué? Para tratar a las personas bien, para no ser injustos con los demás y sobre todo la sabiduría para aprender a entender cuando Dios nos habla, porque a veces nos suceden cosas malas en nuestra vida y nos amargamos y le echamos la culpa a Dios, pero lo que tenemos que pensar es, todo esto que está sucediendo, ¿para qué es? Y quien tiene el don de sabiduría sabe entender y distinguir cuando Dios le está hablando. Esto va muy acompañado al don de entendimiento. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, es necesario saber qué es lo que Dios quiere manifestar en ella. La palabra de Dios está para que nosotros aprendamos a vivir. Dicen muchos que es un manual de vida, es como el manual que ustedes tienen en los colegios, que él dice que no se deben hacer tales cosas, que quien haga tales conductas, pues tendrá sus consecuencias. La palabra de Dios también nos habla de esto. Entonces, quien tiene el don de entendimiento también sabe entender cuando Dios se manifiesta. El don de consejo. El don de consejo sabe aceptar la crítica de los demás sin que se enojen. Y también sabe enseñar a los demás, pero de acuerdo a la voluntad de Dios. Quien tiene el don de consejo sabe recibir consejos y también sabe darlos, pero de acuerdo a los criterios de Dios, no a los humanos. Por ejemplo, quien tiene el don de consejo no le va a decir a una persona, divórciese, sepárese, consígase un novio, mire que su esposo la traicionó, consígase otro, o muchas cosas de estas. O el amiguito que dice, no, no se vaya para la casa, quedémonos por acá un rato, es que mi mamá me regaña. No, le decimos una mentira. Entonces, quien tiene el don de consejo no actúa de esa manera. Siempre mira cómo aconsejar y cómo recibir los consejos de acuerdo a la voluntad de Dios. O sea, yo tengo el don de consejo. Cuando alguien me dice algo, yo voy a entender que es Dios quien me habla y no esa persona con sus propias fuerzas y con su propio pensamiento humano y de acuerdo a como el mundo piensa. Quien tiene el don de consejo no piensa como piensa el mundo, no. Quien tiene el don de consejo piensa de acuerdo a como Dios lo quiere. Ciencia. El don de ciencia, muchos dicen, el don de ciencia es distinguir de lo bueno y de lo malo. Otros dicen, el don de ciencia es saber y entender que la tecnología y los avances científicos se hizo para favorecer a los hombres, pero que los hombres no abusen de ello y que no se enriquezcan ni que lo usen de mala manera. Porque el avance científico y tecnológico es bueno porque ayuda al hombre a mejorar su vida, pero cuando este es mal utilizado, entonces ya se va convirtiendo en un Dios para nosotros y se convierte en un pecado. Entonces hay que distinguir lo bueno de lo malo. O sea, esto quiere decir que hay que saber hasta cuándo yo puedo utilizar la ciencia y la tecnología a mi favor y que éstas no sean el reemplazo de Dios en mi vida. Que yo por estar pendiente de todas estas cosas rechace los momentos de encuentro con el Señor por la tecnología. Entonces, quien tiene el don de ciencia sabe entender estas situaciones y sabe ponerle límites a todas estas cosas. Por ejemplo, ustedes chicos con el celular y con todos esos juegos que tienen, poner límites, saber que por estar pendiente de ellos me olvido de las responsabilidades importantes y sobre todo de hacerle oración a Dios y de ir a la Eucaristía o ver la Eucaristía por televisión como nos ha tocado muchos a nosotros. Entonces, las cosas no son malas,
Somos los seres humanos quienes las volvemos malas porque las convertimos como en unos dioses para nosotros. Y recuerden que solo hay un único Dios. Solo hay un único Dios. Entonces, hasta ahora llevamos sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia. También tenemos el don de fortaleza. El don de fortaleza es aquella persona que deposita su confianza plenamente en Dios. No se derrumba fácilmente ante las vicisitudes de la vida. No deja de creer en Dios porque le va mal en la vida. No deja de seguir adelante con todos sus planes y proyectos porque su vida es miserable y triste. No. Quien tiene un don de fortaleza sigue creyendo en Dios y sigue confiando en Él a pesar de todo lo que le suceda. Quien tiene el don de fortaleza no le echa la culpa a Dios de las cosas malas que suceden en su vida. Quien tiene el don de fortaleza sabe y entiende que muchas veces es necesario que ocurran ciertas cosas para madurar, para crecer y sobre todo para cimentar nuestra fe. Quien tiene el don de fortaleza sabe que el Espíritu Santo cuando se cae lo va a ayudar a levantarse. Por ejemplo, en el caso de ustedes niños, cuando nos va mal en un examen o en un trabajo, o perdemos a algunos el año, no nos vamos a echar a morir por esto, ni quiero abandonar este mundo y ya no quiero vivir más porque todo se acabó en mi vida. No, hay que depositar la confianza en Dios, no dejar de pensar que Él está en mi vida, que Él está conmigo, camina conmigo, que el Espíritu Santo me dará esa fuerza para levantarme de nuevo, que nada nos derrumbe, sigamos hacia adelante, porque tenemos esa fortaleza que Dios nos da. Entonces tenemos el don de fortaleza, el don de piedad. El don de piedad muchas veces dice, es tenerle pesar a los demás. No, el don de piedad es amar las cosas de Dios. Quien tiene el don de piedad no le da pereza orar, ya sea por la mañana, por la noche o en el día. Quien tiene el don de piedad es piadoso, viene de la palabra piadoso. Ama cada cosa que viene de Dios, no le da vergüenza hablar de Dios, no le da vergüenza echarse la bendición de Dios en cualquier lugar, no le da vergüenza o pereza arrodillarse en la Eucaristía en el momento que lo tiene que hacer. Es esa persona que disfruta de la oración porque sabe que ahí está Jesús. Es esa persona que disfruta de la Eucaristía porque sabe que ahí está el Señor. Esa persona que disfruta anunciando a Cristo. Esa es la persona que tiene el don de piedad, que ama las cosas del Señor, que quiere siempre estar con ese ser que ama, que quiere estar en su casa, en su templo, que quiere estar en ese encuentro permanente con Él. Esa es una persona que tiene el don de piedad, que es piadoso, pero en el sentido no de estar rezando todo el tiempo, sino en el sentido de amar cada cosa que viene de Dios. Incluso una persona piadosa ama la naturaleza y la cuida porque sabe que es una creación de Dios, entonces es amar todo lo que viene de parte de Dios. Y el don de temor de Dios, entonces recapitulemos, llevamos sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad, temor de Dios. ¿Qué es el temor de Dios? No es tenerle miedo a Dios, Dios me va a castigar y escondámonos de Dios, que Él no se dé cuenta, por más que nos escondamos debajo de las piedras bajo de la tierra, siempre Dios va a saber cómo actuamos y cómo es nuestra vida. El temor de Dios no es yo no hago tal cosa para que Dios no me castigue, o Dios me está castigando porque yo hice esto y aquello. No, el temor de Dios es de respeto. Es decir, yo hago lo que Dios manda. ¿Por qué? No porque Él mañana me vaya a castigar si no lo hago. Es porque Él es tan bueno conmigo, tan amoroso, tan incondicional, que yo le soy obediente.
O si no le he sido obediente, voy a tratar de cambiar para que Dios se sienta satisfecho con mi obrar, con mi forma de ser. Ese es el temor de Dios. Es muchas veces que a los padres no se les tiene temor, sino respeto. Entonces Dios no nos pide que nosotros le tengamos miedo y que por eso dejemos de hacer las cosas, no. Él lo que quiere es que nosotros no hagamos las cosas porque lo amamos, porque lo queremos y lo respetamos. Por eso Él quiere que nosotros hagamos las cosas. Entonces el temor de Dios, mucha gente dice, si no haces tal cosa te va a castigar, y a veces te mandan las oraciones de cadena y dice, si no haces esto, Dios te va a castigar. Dios no castiga a nadie porque Dios es un ser infinitamente bueno y amoroso. Yo, por ejemplo, cuando me mandan a las cadenas, yo no las envío, a pesar de que me amenazan. Dios jamás amenaza. Por eso muchas de esas cadenas de oración son malas y no van de acuerdo como Dios es, porque Dios no va a castigar a nadie porque no envíe una cadena de oración a 20 personas, no. ¿Qué es lo que verdaderamente quiere Dios? Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nosotros con estos 7 dones, que transformemos nuestra vida. ¿Qué es más importante para Dios? Que tú hagas a veces sacrificios ineficaces o un corazón verdaderamente arrepentido. Yo pienso que nosotros debemos saber ofrendar a Dios. A Dios no se le ofrenda a veces sacrificios que suelen ser inútiles. A Dios lo que quiere es que nosotros cambiemos en nuestra vida. Si no fuese así, no se hubiese preocupado tanto por mandar a Jesucristo. Y después de que Jesucristo resucitó, enviar al Espíritu Santo, que celebramos este fin de semana del Pentecostés, ese regalo maravilloso de Dios, que nos transforma, que nos ayuda a ser diferentes. Entonces, la recomendación de nosotros para ustedes, niños y niñas, es que le abramos ese corazoncito a Dios para que el Espíritu Santo entre plenamente. Y esos dones y esos 7 regalos maravillosos que tiene el Espíritu Santo para ti, actúen plenamente en ti, te hagan mejor persona, te haga ser esa persona que a pesar de ser niño, ama las cosas de Dios, que a pesar de ser niño, no le molesta hablar de Jesús, que a pesar de ser niño, cree que Dios es lo más importante. Ahora la pregunta para cada uno de ustedes, ¿qué don le gusta más? ¿Qué don cree que puede vivir más en sus vidas? Recapitulemos y miremos. Tenemos sabiduría, entendimiento, consejo, ciencia, fortaleza, piedad y temor de Dios. Escojamos cada uno un don. Cada uno vamos a escoger un don. Y vamos a mirar cada uno de ese don y vamos a reflexionar y vamos a decir por qué me gusta ese don. ¿Por qué para mí ese don me llamó la atención? Porque es importante. Entonces cada uno va a mirar y va a escribir esa reflexión sobre cada uno de esos dones que escogió. Si quiere, escoja 2, 3 o todos. Pero lo mínimo es que escojas un don, reflexiones y mires por qué ese don te llamó la atención y por qué es importante para ti. Y ya le darás la respuesta a la catequista. Esa es la única tarea que se dejaría de este tema. Pero para resumir, podemos decir que Pentecostés es la venida del Espíritu Santo, que este fin de semana lo vamos a celebrar con oración, con entrega a la palabra y sobre todo, y lo más importante que queremos pedir hoy, es que tú, niños, papás, abran el corazón para que ese Espíritu Santo entre y que cada decisión, por pequeña o grande que sea, siempre va a ser con la disponibilidad y con la iluminación del Espíritu Santo.
no se acongojen por las tristezas y por lo que están viviendo en estos momentos. Sepan y entiendan que el Espíritu Santo les va a dar a todos, o nos va a dar a todos, esa fuerza para seguir adelante. No me resta sino agradecerles por la atención a esta catequesis y decirles que con esta catequesis no se está buscando ni admiradores, ni mucha gente que quiera ver este video, ni que sea muy social. No, este video lo que trae es un contenido para personas que se están preparando para la primera comunión, para que este mensaje le quede claro y sobre todo para que les sirva de ese crecimiento que necesitamos todos en nuestra vida y que logren identificar a Jesucristo y sobre todo que Jesucristo pase a ser el primero de nuestras vidas, porque para eso existe el Espíritu Santo, para cambiar los corazones y para que Cristo sea el primero en cada uno de nosotros. Que Dios los bendiga, que Dios los acompañe y sobre todo que el Espíritu Santo los ilumine siempre.